Bueno, muy buenos días. Yo quiero saludar y felicitar a la doctora Rosemary Quintero por esta nueva asamblea del gremio de las pequeñas y medianas empresas. Este 64º Congreso de ACOPI es realmente la mejor demostración de cómo el tejido empresarial de este país es robusto, es activo, tiene unas posibilidades enormes que aquí como gobierno estamos nosotros refrendando, y es por esa razón que no solamente contamos con el ministro de Comercio Exterior, Industria y Turismo, que está liderando con gran éxito buena parte de los compromisos de nuestros pactos, sino que ustedes tendrán mañana también al presidente de la República, a la ministra de Trabajo esta tarde. Son todas las áreas en donde realmente sabemos que este sector de las pequeñas y medianas empresas necesita más acompañamiento, más efectividad del gobierno, y es por eso que nuestro gobierno quiere decirles: aquí estamos con ustedes, creemos en ustedes, confiamos en ustedes, los necesitamos a ustedes. Colombia los necesita a todos ustedes para sacar adelante nuestro país a punta de crecimiento económico, a punta de generación de empleos. De tal manera que, doctora Rosemary Quintero, felicitaciones por este nuevo encuentro. Saludo por supuesto a nuestro ministro de Comercio Exterior, el doctor José Manuel Restrepo, también al presidente de la Junta Directiva de ACOPI, el doctor Jairo Pulecio, también muy completo su mensaje y muy motivador para nosotros en el trabajo que estamos haciendo. Saludo también a la doctora Sonia Monroy, subdirectora de Colciencias, tema supremamente importante que tiene que ver con la necesidad de mejorar la productividad de las empresas pymes. La innovación es fundamental para esas mejoras de productividad en las que tenemos que concentrar buena parte de nuestra tarea. A todos los miembros de la Junta Directiva de ACOPI, a los gerentes, representantes de las empresas de este gremio, a los panelistas internacionales, a todos los invitados especiales, a todos los miembros de los medios de comunicación. Yo realmente tengo acá una presentación PowerPoint, pero voy a resolver soltarme de la presentación porque me parece que es más importante que entrar en los detalles de todos los pactos, contarles que este sector de las pequeñas y medianas empresas está representado en esos 12 pactos que ya hicimos nosotros. Hemos hecho ya 12 pactos, ya los presentó acá Rosemary en su última filmina. Pero ¿qué sucede? Que es que hay pequeñas y medianas empresas en todos los sectores de la producción nacional. Ya nos dio ella las estadísticas: el 97% de la producción de este país la llevan a cabo pequeñas y medianas empresas. Entonces no es que tengamos un sector que las concentre, sino en todos los sectores de la actividad productiva están representados ustedes. Lo que hicimos nosotros con el presidente Iván Duque, con todos los ministros, fue dar durante el primer año un mensaje muy claro. Este es un gobierno que se la juega por un crecimiento sostenido que nos permita recuperar el potencial de la tasa de crecimiento económico de Colombia, que debe estar en el 4.5% anual. Sabemos que este país tiene con qué lograr realmente recuperar esa tasa de crecimiento, que tiene que ser más bien como nuestra línea base hacia el futuro, hacia el mediano y hacia el largo plazo. Pero también sabemos que en esta construcción del mensaje del primer año era muy importante dar señales inequívocas del compromiso de este gobierno con ese sector empresarial. Y por eso ese mensaje inequívoco está primero en esa ley de financiamiento que se sacó adelante en el Congreso, y ténganlo muy en cuenta, una ley de financiamiento que salió sin mermelada, sin puestos, sin ningún tipo de acuerdo por debajo de la mesa con la clase política. Y es importante que ustedes tengan en cuenta también que hay un cambio cualitativo en la manera en que este gobierno está gobernando, acercándose a los empresarios, pero también legislando de manera transparente, sin que haya nada distinto que el interés nacional para sacar adelante en el Congreso las leyes que el país necesita. Y sacamos adelante esa ley de financiamiento y sacamos adelante un plan nacional de desarrollo. Y en esa ley de financiamiento, la reducción de impuestos corporativos a las empresas es un mensaje absolutamente contundente.
Sabemos que no podemos seguir ahogando a los empresarios a punta de impuestos. Y es que sabemos, y todos ustedes lo saben, empresarios son ustedes, los pequeños y los medianos. A veces uno oye aquí mensajes altisonantes diciendo que es que los empresarios y los ricos del país, si es que los empresarios en su mayoría son las pequeñas y medianas empresas, entonces bajar esa carga impositiva era fundamental. ¿Para qué? Para generar condiciones que estimulen más inversión en el sector de pequeñas y medianas empresas y el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es también un mensaje contundente que nos muestra a nosotros cuáles son los ejes sobre los cuales nuestro país tiene que seguir avanzando. Primero, el eje de la legalidad. Sabemos que Colombia es un país que lamentablemente ha tenido una actitud muy tolerante con el incumplimiento de las normas, incumplimiento por parte de todos, funcionarios, empresarios, lamentablemente un incumplimiento generalizado de muchas normas, quizás también por esa atomización, por esa cantidad de normas, y por eso es tan importante este liderazgo del ministro José Manuel Restrepo. Tenemos que simplificar, tenemos que limpiar, tenemos que aclarar, tenemos que mostrarle a cada quien en esta sociedad cuál es el marco normativo que nos regula para que así todo el mundo sepa y por supuesto lo cumpla y lo acate. Pero ese mensaje de la legalidad es supremamente importante, porque la legalidad también es un derivado del respeto. Es que aquí hay que respetar las normas, pero también tenemos que aprender en general el respeto a la vida, el respeto a la integridad de cada quien, el respeto a la palabra empeñada, es tan importante, el respeto a los contratos, el respeto a las condiciones laborales de los trabajadores, porque una sociedad que respeta es una sociedad que progresa, una sociedad que respeta y que respeta la ley es una sociedad que tiene condiciones claras para poder entonces progresar. Y ese mensaje de la legalidad queremos nosotros que sea de verdad un eje que haga reconocer el legado de este gobierno definitivamente. Segundo, el eje del emprendimiento. ¿Cuántas pequeñas y nuevas empresas vamos a conformar en los próximos 3 años? Muchísimas. Esperamos que sean cientos y que sean miles. ¿Por qué? Porque en cada uno de los campos de la actividad económica hay espacio para las nuevas empresas. Y tenemos que lograr entonces que estas nuevas empresas tengan claridad, tengan predictibilidad hacia dónde realmente puede tener mejores condiciones, y ya les voy a hablar de eso. Pero este tema del emprendimiento para nosotros sin duda es lo que mejor potencial le va a dar de crecimiento a la economía colombiana. Y nuestro esfuerzo está entonces en apoyar los emprendimientos existentes y por supuesto en generar emprendimientos nuevos que permitan que este tejido empresarial siga creciendo. Y por eso entonces hay elementos transversales de nuestra política como es el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación, que tienen que llegar a todos. ¿Para qué? Para que haya un sector empresarial más informado, para que haya unos jóvenes que con mejor información sepan también hacia dónde pueden apuntar todas sus iniciativas empresariales, sus ideas de nuevos negocios, y allí creemos nosotros que Colombia sin duda tiene un potencial enorme que nos vamos a dedicar también a impulsar. ¿Y por qué son importantes esa legalidad y ese emprendimiento? Porque queremos que al final de este gobierno tengamos un país que cierre la brecha de desigualdad, que cierre la brecha de desigualdad entre los ciudadanos y que cierre la brecha de desigualdad entre las regiones. Ese es el gran problema que tiene Colombia, la informalidad, la desigualdad, regiones tremendamente abandonadas y con una ausencia del Estado por muchos años, ciudadanos que no tienen realmente la cobertura en servicios que son básicos, y por esa razón entonces, como consecuencia de tener más crecimiento económico, más generación de empleos, más formalidad en la actividad económica, tenemos que cerrar esa brecha de desigualdad, tener más gente que tenga seguridad social, tener más gente que pueda tener acceso a una vivienda, tener más gente que tenga unas mejores condiciones para sobrellevar su vejez, que sabemos realmente que es una de las grandes incertidumbres y temores que tienen a veces los ciudadanos en Colombia. Y por esa razón entonces, después de haber pavimentado de alguna manera el camino durante el primer año, con ese Plan Nacional de Desarrollo, con esa ley de financiamiento, con un mensaje absolutamente claro sobre la importancia que le damos al sector empresarial, nos concentramos a partir de enero de este año en lo micro.
mirar cada uno de los sectores de la actividad productiva. ¿Qué le pasa? ¿Dónde tienen limitaciones? ¿Qué está frenando la posibilidad de que tengan un mayor crecimiento en su producción? Ya nos mostraba Rosemary el crecimiento en la producción, pero no es suficiente. ¿Qué limitaciones tienen para crecer mucho más sus exportaciones? Necesitamos un sector de las pymes más enfocado al mercado internacional, aunque ha habido un crecimiento y esa es una tendencia muy positiva. Necesitamos aumentar la participación de las pymes en todas las compras del Estado. Necesitamos aumentar la asociatividad de las pymes para salir a conquistar, entre otras cosas, Rosemary, sé que el ministro de Comercio Exterior lo tiene muy claro, las compras estatales de los países con los cuales tenemos nosotros acuerdos de libre comercio. Tenemos que tener realmente más información de cuáles son los mercados donde podemos nosotros desarrollar exitosamente nuestra producción y nuestros esfuerzos empresariales, y por esa razón entonces tomamos esta decisión de trabajar con todos y cada uno de los sectores de la producción estos pactos por el crecimiento. ¿Crecimiento de qué? De todo. Por el crecimiento de la inversión, por el crecimiento de los empleos, por el crecimiento de la producción y por supuesto por el crecimiento de las exportaciones. Y cada uno de los pactos que hemos hecho lo hemos desarrollado con una visión de cadena productiva. Ustedes lo saben mejor que nadie. ¿Cuántas pymes que están aquí sentadas son proveedores de empresas medianas o son proveedores de empresas grandes? Entonces, si nos sentamos solamente con la empresa grande y desatendemos toda la cadena que hay hacia atrás, nos quedamos apenas con una versión parcial de lo que puede suceder al interior de la cadena. Lo más valioso de estos 12 pactos que ya hemos celebrado es que ahí están representados 45 gremios de la producción colombiana. Y ese tiempo que dedicamos con total pasión, convicción, alegría, y no soy solamente yo, este es el gobierno entero, son todos los ministros, son los técnicos, es planeación nacional, es todo el mundo, hemos dedicado ese tiempo para poder tener claridad de que si hay un eslabón de una cadena que afecta la productividad, la competitividad, estamos afectando toda la cadena y necesitamos que sea la cadena como un todo la que genere esas condiciones de crecimiento. De tal manera entonces que, sabiendo todas las cifras del sector que ya las mencionó Rosemary, yo no quiero entrar en esa repetición, por eso resolví saltarme la presentación en PowerPoint. Si les quisiera decir, vean, los 12 acuerdos que tenemos en este momento, los 12 pactos en el sector del cacao, en el sector de los cárnicos. Cárnicos es toda la proteína animal, avicultura, porcicultura, ganadería. En el sector del turismo, turismo tiene por lo menos 15 gremios también allí involucrados, transportes especiales, guías turísticos, hotelería, restaurantes, etcétera. En el sector, por ejemplo, BPO, qué potencial enorme el que tenemos nosotros en todo lo que tiene que ver con esta industria de los BPO. En los alimentos procesados, este es un sector importantísimo, buena parte de la producción de alimentos procesados la hacen en Colombia pequeñas y medianas empresas. Claro, tenemos las grandísimas como Nacional de Chocolates, pero la mayoría son pequeñas y medianas. Aquí hay un montón de oportunidades, hay cambios en las costumbres alimenticias de los colombianos, hay cambios ahora inclusive también en que la gente quiere comer más sano, en que la gente quiere comer más orgánico, en que la gente quiere comer muchos más cereales y la quinoa y las cosas. Ahí hay un campo enorme y también eso nos dio una gran claridad sobre lo que hay que hacer. Está el tema de la economía naranja, que ustedes han oído permanentemente, este compromiso del presidente Iván Duque con la economía naranja, que no es otra cosa que la economía creativa, la creatividad, la economía cultural, la economía del entretenimiento. Esa industria del entretenimiento en el mundo entero genera billones de dólares, porque tiene que ver con todo, tiene que ver obviamente con conciertos, tiene que ver con audiovisuales, tiene que ver con producciones musicales, tiene que ver con todo. Ahí también tenemos un pacto de esa economía naranja. El sector de la construcción, anoche estuve instalando el gremio de Camacol, le contaba ahora al ministro, la expectativa que hay es enorme de montones de empresas pequeñas y medianas que están haciendo nuevos acabados de construcción, muebles, cocinas, closets, todo esto, y decían, sentimos que tenemos realmente un potencial enorme porque también estamos ya tomando decisiones para reactivar
el sector de la construcción, por ejemplo, permitiendo que haya una complementariedad entre el subsidio que da el gobierno y el que dan las cajas de compensación. Eso antes no estaba permitido, ahora gracias al pacto hemos logrado eso. Hemos logrado, por ejemplo, que se pueda aumentar la garantía del Fondo Nacional de Garantías para las viviendas BIS al 90%, eso no estaba, lo hemos hecho como consecuencia del pacto, y todos los materiales, los que producen insumos de construcción, muchas pequeñas y medianas empresas decían vamos a tener una reactivación muy importante. Entonces ahí tenemos en ese sector de la construcción otro pacto. El sector agroforestal, la industria, toda esa cadena, tenemos una posibilidad enorme de que Colombia se dedique a sembrar, obviamente, y a tener toda esta industria, las maderas, si se necesitaban requisitos técnicos y demás. Tenemos la moda, el sector de moda, de diseño, de confecciones, de textiles, de insumos, una moda que está ahora cambiando mucho más rápidamente. Las industrias en movimiento, sector también muy importante. Hoy nosotros tenemos pequeñas empresas que desarrollan algunos productos para la industria automotriz. Allí sin duda va a haber un escalamiento, Rosemary, porque esas pequeñas empresas, en la medida en que ya no solamente estamos hablando, por ejemplo, de autopartes, sino de partes para aviones, de partes, por ejemplo, para barcos, porque estamos hablando acá también de una industria de astilleros. Alguien me decía, es que yo hago unos ceniceros que sirven para los carros, pero resulta que estos ceniceros los podemos adaptar y hacer para aviones. Y empresas como Airbus, que nos acompañaban en la reunión que tuvimos de esta industria en movimiento, decía, quisiéramos que Colombia sea uno de los proveedores para nuestra fabricación de aviones en el mundo entero. Entonces, una empresa realmente pequeña que esté haciendo esos ceniceros, pues puede pasar a hacer los ceniceros también, o la cosita donde se pone el vaso, porque ya nadie fuma en los aviones, por supuesto tampoco en los carros, pero entonces ahora es cambiar ese recipiente y entonces es hacer donde se pone el vaso en los aviones, y es el tipo realmente de cambios en donde vemos nosotros que las pymes también tienen un potencial enorme. También tenemos nosotros el sector del software, donde ustedes saben las capacidades que tenemos nuestros jóvenes, tanto talento que hay acá diseñando ahora en nuevas aplicaciones, trabajando en el software. La industria química, plásticos, cosméticos, pinturas, empaques, es otro sector también que tiene ya su pacto por el crecimiento. Y en todos estos que hicimos, hacer esa revisión detallada. Yo tengo acá todo esto que con mucho gusto se lo puedo dejar a Rosemary si quiere después para un detalle mayor para ustedes, pero tengo en cada uno de estos pactos cuál era la revisión que estábamos haciendo con el sector privado para ver qué estaba afectando su crecimiento, su productividad, su posibilidad de generar más exportaciones y más empleos. Y el compromiso que asumimos nosotros en el gobierno fue concentrarnos en arreglar todos esos problemas, que en muchos casos son trámites, como bien lo decía Rosemary, y que los está liderando con gran éxito el ministro de Comercio Exterior, pero hay otros también que van más allá. Por ejemplo, en el caso de agricultura, agroindustria, alimentos procesados, encontramos nosotros que había regulaciones, pero también había autorizaciones que por un lado da el ICA, por otro lado da el INVIMA. A veces el INVIMA entonces tiene un criterio, el ICA tiene otro distinto, o a veces el ICA da su autorización más rápido, la del INVIMA se demora. O sea, es una descoordinación que hace un gran daño al sector productivo. Ayer, por ejemplo, ya salió un acuerdo ICA e INVIMA para avanzar simultáneamente y agilizar todo lo que tenga que ver con esas dos entidades. Entonces es tratar realmente esa coordinación al interior del gobierno, y por esa razón nosotros sentimos que esto sin duda va a dar resultados. Como les contaba, sin ir muy lejos, ayer nosotros asumimos que los compromisos del gobierno, todos, casi todos, tienen que cumplirse de aquí al mes de diciembre. Hay un pequeño marginal que se debe cumplir en los primeros 3 meses del año entrante, pero la totalidad de compromisos que asumimos para estos 12 pactos son 521 compromisos. La mayoría de esos 521 compromisos están todos ya en ejecución y los vamos a cumplir nosotros antes del 30 de septiembre. Los demás antes del 30 de diciembre. Como les estoy diciendo, el 90% de esos 521 compromisos se cumplen antes de que concluya
este año. Y esa es la medida del compromiso que tenemos nosotros con todo el aparato productivo colombiano. Lograr armonizar al gobierno, lograr darle sentido de urgencia a este mensaje. Lo micro sí importa, los pequeños detalles sí afectan la capacidad empresarial de nuestro aparato productivo. Yo diría, en términos generales, lo que encontramos en esos pactos que más estaba afectando son, en primer lugar, temas de informalidad. Ya saben ustedes que ese es uno de los grandes problemas. Asimetrías en la información, eso hace un gran daño. Aquí no todos los empresarios tienen acceso a una información oportuna. Esa es la importancia, por ejemplo, de tener gremios. Esa es la importancia de lo que hace ACOPI, es la importancia de que ACOPI esté siempre súper activo, también transmitiendo la información a sus afiliados, mostrando nuevas ventanas de oportunidad, que si Colombia compra eficiente, cada vez está entonces llegando a más entidades, que si llegamos al nivel territorial, ¿qué es lo que compran en los territorios, los alcaldes, los gobernadores? ¿Cómo volverse realmente proveedores eficientes también en ese nivel? Esas asimetrías en la información son uno de los cuellos de botella que identificamos. Sobre ellas estamos trabajando y yo sobre eso le recomendaría mucho al ministro de Comercio Exterior ponerle mucha atención, porque ese es uno de los servicios que son casi que intangibles, pero que son absolutamente determinantes para poder enfocar los esfuerzos de las pequeñas y medianas empresas. El tema de la actualización en materia de reglamentación, ya lo mencionamos. El tema de los altos costos salariales, sin duda, necesitamos esa flexibilidad laboral, como bien se estaba mencionando acá en el momento de la instalación por parte del doctor Pulecio, esa flexibilidad laboral, sobre todo en algunos sectores. Por ejemplo, un sector donde las pymes en Colombia tienen una productividad muy estancada es en el de la agroindustria. Ese es un sector en donde un país como por ejemplo Perú ha aumentado muchísimo más que Colombia su productividad. Si nosotros hubiéramos sido capaces, por ejemplo, de tener aumentos en la productividad como los ha tenido el Perú en la agroindustria, el crecimiento de la economía colombiana hubiera podido estar alrededor del 5.2%. Entonces eso nos muestra la urgencia con la cual tenemos que solucionar esos cuellos de productividad en un sector como la agroindustria, y eso está muy relacionado con esa flexibilidad laboral. ¿Qué hizo Perú para lograr esos resultados? Flexibilizó el contrato de trabajo. ¿En dónde? En las zonas rurales. Hay una diferencia, por supuesto, en el costo de vida entre una ciudad como Bogotá y una zona rural o una zona semiurbana como tantas que tenemos en el país. Entonces sí tenemos que trabajar en esa línea. Por fortuna la ministra de Trabajo está convencida de eso, y por fortuna yo por primera vez tengo que confesar, oí en el Congreso de la ANDI hace 15 días una posición madura por parte de algunos de los líderes sindicales de Colombia, concretamente el doctor Julio Roberto en la CGT. Y hay que trabajar en eso con los sindicatos para decirle la mejor manera de proteger el empleo de los colombianos es fortaleciendo el aparato empresarial, no es ahogándolo con sobrecostos. La mejor manera de generar más empleos es abriendo con una flexibilidad laboral posibilidades para aumentar nuestra producción agrícola, nuestra agroindustria y nuestra posibilidad entonces de generar esos alimentos procesados. En donde hay también limitaciones en el tema de la calificación del capital humano, y entonces allí por ejemplo se está trabajando de la mano del SENA en los registros calificados para poder tener certeza de que estamos dando la capacitación que las empresas necesitan. Tecnólogos en alimentos, eso por ejemplo es algo que necesitamos incrementar, y ahí estamos trabajando para lograr solucionar ese cuello de botella. El tema también del exceso de trámites, eso tiene que ver con la regulación que está haciendo el ministro, la desarticulación de las cadenas productivas, la falta de alianzas productivas que tenemos que fortalecer también, cómo generar mejor asociatividad entre empresas pequeñas y medianas para que al final tengamos una cosa muy importante, la financiación. También lo mencionó ya la doctora Rosemary, tenemos que trabajar de la mano con el sector financiero, pero también tenemos que mejorar nosotros internamente. Entonces más garantías del Fondo Nacional de Garantías para las pequeñas y medianas empresas, activar muchísimo más el tema de las microfinanzas, ahí se está avanzando bastante, pero el liderazgo sin duda también del ministro en ese tema, y vamos a hacer un acuerdo con el sector financiero, por ejemplo,
para sentarnos a ver cómo logramos nosotros que haya unos sistemas de garantías que de pronto puedan ser compartidas, que sea mucho más el flujo de caja de un negocio el que le dé certeza al sector financiero, no solamente las garantías reales, y ver cómo combinando todo esto, microfinanzas, el acceso al leasing, por ejemplo, que es tan importante en toda esta reconversión del aparato productivo. Bueno, en fin, esas fueron como los principales cuellos de botella. Sobre todos ellos se está trabajando en esos tiempos que les dije, 30 de septiembre, 30 de diciembre, y el resultado debe ser el que ya mencionó la doctora Rosemary, un aumento en la inversión del 11%, un aumento en las exportaciones bien significativo, que es cerca de 3.700 millones de dólares para llegar a esos 10.000 y pico de millones de dólares de exportaciones no tradicionales, no mineroenergéticas. Esto lo que nos muestra realmente es que allí sí que está concentrada la generación de empleos en Colombia. Esos pactos son absolutamente prioritarios. Vamos a continuar, como les dije ya, con otros pactos. Por ejemplo, no tenemos todavía el sector de la minería, el sector de las empresas de electricidad. No tenemos todavía, por ejemplo, sectores como plásticos. Hay una parte, pero hay una parte de plásticos que nos han dicho que quieren hacer un acuerdo adicional. El sector farmacéutico, por ejemplo, claro, en farma sabemos que son inversiones de capital muchísimo más altas, porque ustedes saben, hoy la productividad en Colombia está determinada sobre todo por las inversiones en capital. Necesitamos más productividad determinada por los demás factores, y ahí tenemos nosotros, en el caso, por ejemplo, de productos farmacéuticos, algunos espacios en donde realmente puede haber un aumento de empresas medianas. Ahí no diría yo tanto tan pequeñas, pero sí empresas medianas, y de nuevo esto tiene mucho que ver con esta misión de Sabios y con el papel de Colciencias, porque estamos trabajando también en esa misión de Sabios en 8 áreas del conocimiento que son fundamentales para el desarrollo futuro de Colombia. Áreas como la agroindustria, áreas como la biotecnología. Biotecnología, por supuesto, que requiere, es un sector que tiene una gran complejidad, pero también hay un montón de investigación que deben poder utilizar pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, el sector farmacéutico, el sector de alimentos, y tener unas producciones de un tamaño mediano. El sector, por ejemplo, de energías renovables. Claro, hay gente que dice, pero es que es imposible entrar a ese mercado si no se tienen cientos de millones de dólares de inversión, pero resulta que hay algunas partes, por ejemplo, de los paneles solares, que las pueden producir nuestras empresas, y ese sector de energías renovables es uno de los que son prioritarios en esta misión de Sabios, de tal manera entonces que todo el trabajo nuestro va a estar orientado también en el tema de la ciencia y la tecnología, a darles a ustedes más información adecuada, más información oportuna, para que puedan seguir ustedes enfocando realmente sus esfuerzos empresariales. Yo quiero insistirles muchísimo en la importancia de lo que significa toda esta revolución digital. Nosotros hoy por hoy tenemos que tener claro, Colombia dejó pasar ya las otras revoluciones anteriores, inclusive la revolución de las TICs. Este gobierno ha hecho también un esfuerzo enorme, también sacando un proyecto de ley en el Congreso limpiamente, que es la ley de las TICs, ya hoy es una ley, para lograr que haya más cobertura, para lograr que haya mejor calidad en la digitalización y obviamente en la velocidad en el procesamiento de datos, etcétera. Entonces, ahí hay inversiones que tienen que hacer las empresas, pero también tenemos que aprender a compartir inversiones. Creo que una de las áreas de mejoramiento, por ejemplo, de los gremios, es ver qué tipo de servicios o qué tipo de activos requieren en materia, por ejemplo, de información, para que de pronto un servicio del gremio sea tener una capacidad instalada en TICs que le sirva a 4, 5, 10 empresas del gremio, porque eso se trata justamente, esa asociatividad, que no solamente debemos dejarla en manos de las empresas, sino que el propio gremio puede sin duda desarrollarla. Yo creería que con esto simplemente les reitero a ustedes, vamos a seguir trabajando en estos pactos, tenemos este compromiso enorme y tenemos un compromiso muy grande, seguir gobernando para transformar este país. No es cierto que Colombia pueda mantenerse como está, ni como estaba hace 8 años, ni como estaba hace 5, ni nada por el estilo.
Este país tiene que seguir evolucionando, evolucionando económicamente, evolucionando socialmente, evolucionando en las regiones, y todo esto hay que hacerlo bajo un compromiso enorme con la legalidad que ya mencioné, pero también con la transparencia. Necesitamos un país donde haya una conducta ética mucho más elevada. Por eso comencé diciéndoles, la legalidad es una consecuencia del respeto. Tenemos que lograr que en nuestro país ese respeto de verdad sea algo que nos caracterice. Y cuando estamos hablando aquí de transparencia, quiero decirles, aquí no hay dueños ni dueñas de la lucha contra la corrupción. El gobierno de Iván Duque, desde el día 1 que comenzamos el gobierno, está todos los días tomando medidas para evitar que haya corrupción, para lograr que haya mayor transparencia en la toma de decisiones. Claro que todos queremos que salgan adelante estas leyes en el Congreso. Queremos que se aumenten las penas para los corruptos, por supuesto. Queremos que se acabe la sinvergüencería de la casa por cárcel para los corruptos. Queremos decirle a la Fiscalía, tienen la facultad de iniciar extinción de dominio contra los bienes de los corruptos, hágalo en todos los casos, sin ninguna excepción. El país no puede seguir viendo este espectáculo de que salen los corruptos de la casa por cárcel a gastarse la plata que nos robaron a todos, como en el caso, por ejemplo, de los Nuble y toda la gente involucrada en ese robo a Bogotá, y no pasó nada porque no les quitaron los bienes. Tenemos que lograr que esa parte de las condenas y de las sanciones sea más drástica y sea mucho más efectiva. Pero lo más importante es adelantarnos en la transparencia, porque con más transparencia prevenimos, evitamos la corrupción, y ese tiene que ser el énfasis de Colombia: evitar la corrupción y tener una conducta, una actitud de todos de jugarle limpio a esta sociedad. Y es en ese sentido en donde yo quisiera insistirles a ustedes hoy por hoy. La economía sobre todo es confianza. La economía se mueve por la confianza. Hoy nadie en el mundo entero tiene un escenario totalmente predecible en nada. Hoy sabemos nosotros la turbulencia que hay en toda la economía, que los conflictos entre China y Estados Unidos, que las bolsas de valores, que se ha disparado el valor del dólar en muchísimas economías emergentes. No sabemos todavía qué va a pasar ahora con el cierre del Parlamento británico, que ustedes vieron, la reina le autorizó ayer al primer ministro, y eso seguramente va a tener un impacto en el tema del Brexit. Y si tiene un impacto, ¿qué puede pasar con las tasas de interés en el mundo entero y las tasas de cambio? Todos estos son factores en el entorno que se están moviendo todos los días y no los podemos controlar. Lo que nosotros sí tenemos que controlar entre todos es la confianza en nuestro país. Lo que nosotros sí tenemos cómo influir es en ese compromiso de trabajar todos por Colombia, apostándole limpio a este país, entendiendo que si ha habido tolerancia en el pasado con zonas grises, no podemos tener más tolerancia con zonas grises, entendiendo que si en el pasado nos ha parecido normal la informalidad de la gente, eso es una anormalidad y tenemos que corregirla y tenemos que darle oportunidad a todos los colombianos de tener acceso a una seguridad social, a una educación de calidad. Ese es el tipo de reformas estructurales en las que viene trabajando nuestro gobierno: aumentar la cobertura, utilizar la educación digital para que cada vez haya más jóvenes que se puedan preparar, mejorar esa pertinencia en la formación que da el SENA, que es uno de los temas en que nos insistieron en los 12 pactos. Y todo esto es lo que nosotros consideramos que es apostarle limpio nosotros a Colombia, para que sobre lo que sí podemos influir nosotros, que es mantener un dinamismo, una confianza en nuestro país, lo hagamos todos los días juiciosamente, haciéndonos nosotros la tarea. De tal manera que yo quiero decirles, vea, estamos además en una coyuntura en donde Colombia sin duda puede sacar un gran provecho también hasta cierto punto de este entorno tan enrarecido. En América Latina hay muchas cosas que se están moviendo, hay mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar con Argentina? ¿Qué va a pasar con México? Todos queremos que nuestro continente realmente retome un camino hacia la formalidad, hacia la mejor democracia, hacia la mayor legalidad, hacia la mayor estabilidad. Pero hay mucha inestabilidad. Este es un país que, por el contrario, ha logrado generar más atractivos para la inversión, ha logrado aumentar la inversión extranjera a unas cifras sin precedentes, ha logrado demostrar que a pesar de las diferencias políticas tenemos obviamente
un desarrollo continuado. Hoy es un día particular, sabemos que las noticias en el frente de las FARC no son positivas en cuanto que el anuncio que nos han hecho hoy pues Márquez y compañía es un anuncio que de alguna manera intuíamos, pero tenemos que saber esto. La actitud que ha tenido el presidente Iván Duque desde el día 1, contundente, en contra de la actitud claudicante frente al narcotráfico, esa es la que había que tener. Si no hubiera habido esa actitud contundente en contra del narcotráfico, hoy estaríamos llegando a 300.000 hectáreas en coca. Y este país no puede darse ese lujo, porque eso nos quitaría a nosotros toda la viabilidad. Aquí lo que tenemos es que tener esperanza en Colombia. ¿Por qué? Porque nos han dicho también, hay un grupo de ellos que ha resuelto marginarse del proceso, pero este gobierno todos los días ha demostrado cumplirle a quienes le han cumplido al acuerdo. La gente que está dentro de las zonas de rehabilitación, la gente que está cumpliendo el acuerdo, todos están recibiendo los beneficios que se habían acordado con las FARC e inclusive mucho más. El acuerdo, por ejemplo, preveía que las zonas de rehabilitación se acababan en agosto. El gobierno las extendió mucho más allá precisamente para darle estabilidad y confianza a esta gente. Nosotros sabemos que a pesar de los anuncios del día de hoy, es muchísimo más la gente de ese grupo que está dispuesta a continuar en el acuerdo. El compromiso de este gobierno es total de seguirle cumpliendo a los que le cumplan al país, pero también la respuesta de este gobierno y de nuestras fuerzas militares es contundente frente a los que desde siempre estuvieron marginados del proceso. Porque es que los que hoy nos anuncian que no van a seguir, desde siempre seguían montados en el negocio del narcotráfico. Y como seguían montados en el negocio del narcotráfico, pues era obvio entonces que la actitud del gobierno tenía que tener ese mensaje siempre contundente. Colombia no puede convivir con el narcotráfico porque eso nos quitaría a nosotros la viabilidad como sociedad. La estrategia del narcotráfico y del microtráfico no es otra distinta que aumentar el consumo interno, que convertir en adictos a nuestros niños y jóvenes. Y nosotros eso tenemos que rechazarlo porque eso nos quitaría la viabilidad, repito, como sociedad. Entonces, a pesar del anuncio del día de hoy, yo les digo, tenemos todos los elementos para apostarle a Colombia, para confiar en Colombia, para saber que este país lo han hecho grande. Ustedes, los empresarios, ese tejido empresarial de Colombia son ustedes, las pequeñas y medianas empresas, son nuestros trabajadores, son nuestras regiones, es esta clase media colombiana que ha venido creciendo durante los últimos años. Nosotros empezamos este siglo con un 50% de colombianos en la pobreza. Hoy eso ha bajado, hay un 27% de colombianos en la pobreza. Sigue siendo alto, por supuesto, y tenemos que seguir bajando la pobreza. ¿Y cómo se baja la pobreza? Trabajando más, generando más empleos, moviendo todo el aparato productivo, y en eso va a seguir el gobierno del presidente Iván Duque todos y cada uno de los días, porque nada nos puede distraer de ese objetivo. Todos ustedes tienen un compromiso con el futuro de Colombia, nosotros lo tenemos. El futuro de Colombia no depende del gobierno exclusivamente, el futuro de Colombia lo construimos todos los días desde la cotidianidad en el presente, es hoy, es ahora, es en el comportamiento nuestro de cada día como estamos construyendo ese futuro. De tal manera que yo quiero decirles, aquí estamos con ustedes, los necesitamos a ustedes, Colombia los necesita a ustedes, nosotros no podemos ser inferiores frente al futuro de nuestros hijos, porque la circunstancia de hoy nos obliga a sacar lo mejor de nosotros mismos para lograr sacar adelante la mejor versión de Colombia. Muchísimas gracias.